Buenos días, ¿cómo están? Tenemos el día de hoy la lectura correspondiente al día 23 de abril. Solamente es un capítulo, es el capítulo 7, es un poco largo, pero vamos a leerlo. Estamos utilizando la nueva versión internacional y espero que pues estés con tu imaginación también, ¿verdad? Utilizando tu imaginación y todas las cosas que puedas para poder comprender todo esto que estamos leyendo, cómo describe la Biblia la construcción del templo. Y bueno, en este capítulo 7 continúa la descripción de cómo construye Salomón su palacio. Pero bueno, vamos a leerlo. Es capítulo 7 y estamos usando una versión internacional. Salomón también terminó la construcción de su propio palacio, pero el proyecto le llevó 13 años. Construyó el palacio Bosque del Líbano, el cual medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. 4 hileras de columnas de cedro sostenían las vigas, las cuales también eran de cedro. Encima de las columnas había 45 celdas, 15 en cada piso, y sobre las celdas había un techo de cedro. Las ventanas estaban colocadas en 3 filas, de 3 en 3 y unas frente a las otras. Todas las entradas tenían un marco rectangular y estaban colocadas de 3 en 3, unas frente a las otras. Salomón también hizo un vestíbulo de columnas que medía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Al frente había 2 vestíbulos con columnas y un alero. Construyó además una sala para su trono, es decir, el tribunal donde impartían justicia. Esta sala la recubrió de cedro de arriba a abajo. Su residencia personal estaba en un atrio aparte y tenía un modelo parecido. A la hija del faraón con la cual se había casado, Salomón le construyó un palacio semejante. Desde los cimientos hasta las cornisas y desde la parte exterior hasta el gran atrio, todo se hizo con bloques de piedra de buena calidad, cortados a la medida y aserrados por ambos lados. Para echar los cimientos se usaron piedras grandes y de buena calidad. Unas medían más de 4 metros y otras más de 3. Para la parte superior se usaron también piedras selectas, cortadas a la medida, y vigas de cedro. El muro que rodeaba el gran atrio tenía 3 hileras de piedra labrada por cada hilera de vigas de cedro, lo mismo que el atrio interior y el vestíbulo del templo del Señor. El rey Salomón mandó traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y de un nativo de Tiro que era artesano en bronce. Hiram era sumamente hábil e inteligente, experto en toda clase de trabajos de bronce. Así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todo el trabajo que se le asignó. Hiram fundió 2 columnas de bronce, cada una de 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia, medidas a cordel. Las columnas que hizo remataban en 2 capiteles de bronce fundido que medían 2 metros en 25 centímetros de alto, con 25 centímetros de alto. Una red de cadenas trenzadas adornaban los capiteles en la parte superior de las columnas, y en medio capitel había 7 trenzas. El capitel de cada columna lo cubrió con 2 hileras de granadas, entrelazadas en las cadenas. Estos capiteles en que remataban las columnas del vestíbulo tenían forma de azucenas y medían 1 metro con 80 centímetros. La parte más alta y más ancha de los capiteles de ambas columnas estaban rodeadas por 200 granadas y dispuestas en hileras junto a la red de cadenas. Cuando Hiram levantó las columnas en el vestíbulo de la nave central, llamó Jaquín a la columna de la derecha y Boaz a la de la izquierda. El trabajo de las columnas quedó terminado cuando se colocaron en la parte superior las figuras en forma de azucenas. Hizo también una fuente circular de metal fundido que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto.
Su circunferencia medida a cordel era de 13,5 metros. Debajo del borde hizo 2 hileras de figuras de calabazas, 10 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus 4 traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde, en forma de copa, se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 44,000 litros. También hizo 10 bases de bronce, cada una de las cuales medía 1 metro con 80 centímetros de largo y 1 metro con 80 centímetros de ancho, por 1 metro con 35 centímetros de alto. Estaban revestidas con paneles entre los bordes, y en los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines, mientras que en los bordes, por encima y por debajo de los leones y los bueyes, había guirnaldas repujadas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce, y por debajo de su lavamanos se apoyaba sobre 4 soportes fundidos que tenían guirnaldas en cada lado. La boca del lavamanos estaba dentro de una corona y sobresalía 45 centímetros. Era redonda y con su pedestal medía 67 centímetros. Alrededor de la boca había entalladuras para sus paneles, pero sus paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles, y los ejes de las ruedas estaban unidos a la base. Cada rueda medía 67 centímetros de diámetro y estaba hecha con metal fundido, como las ruedas de sus carros, con sus ejes, aros, rayos y cubos. Cada base tenía 4 soportes unidos a ella, una en cada esquina. En la parte superior de la base había un marco redondo de 22 centímetros. Los soportes y paneles formaban una misma pieza con la parte superior de la base. Sobre las superficies de los soportes y sobre los paneles, Hiram grabó querubines, leones y palmeras, con guirnaldas alrededor, según el espacio disponible. De ese modo hizo las 10 bases, las cuales fueron fundidas en los mismos moldes, y eran idénticas en forma y tamaño. Hiram hizo también 10 lavamanos de bronce, uno para cada base. Cada uno de ellos medía 1 metro con 80 centímetros y tenía capacidad para 880 litros. Colocó 5 de las bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho, al sureste del templo. También hizo las ollas, las tenazas y los aspersorios. Así Hiram terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo del Señor, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las 2 redes que decoraban los capiteles, las 400 granadas dispuestas en 2 hileras para cada red, las 10 bases con sus 10 lavamanos, la fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían, las ollas, las tenazas y los aspersorios. Todos estos utensilios que Hiram le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Eran tantos los utensilios que Salomón ni los pesó, así que no fue posible determinar el peso del bronce. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo del Señor, es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, enfrente del lugar santísimo, la obra floral, las lámparas y las tenazas, que también eran de oro,
las copas, las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla y los incensarios, y los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo, como también para las puertas de la nave central del templo. Una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Capítulo 7. Un capítulo un poco extenso, pero bueno, es muy interesante. Mucho detalle de cómo fue construido el mobiliario del templo y también su casa, ¿verdad? Dice la pregunta 1, ¿en cuántos años construyeron la casa de Salomón? Eso está en el versículo 1, dice que la construyeron en 13 años. La siguiente pregunta, ¿quién hizo toda la obra de bronce del templo? En el versículo 13 y 14 nos dice que mandó traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda, experto artesano en bronce. Versículo 13 y 14. Aquí está la respuesta. En la siguiente pregunta, ¿qué trajo Salomón al templo cuando éste fue terminado? En el versículo 51. Una vez terminada toda la obra, el rey mandó traer que había mandado hacer para el templo del Señor. Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Muy bien, pues con esta lectura del capítulo 7 terminamos nuestra lectura del día 23 de abril. Continuamos el día de mañana con nuestro libro de Reyes, nuestro primer libro de Reyes. Espero que pasen un bonito día. Cuídense mucho. Adiós.